Buenos días, compañeros. Aquí nuestro tema de presentación son las aplicaciones físicas aplicadas en resorte, del cual se compone Miguel Reyes, mi persona, Nayeli Ponce, Nayeli Mosquera y Paul Sicho. A continuación, mis temas de consulta van a ser las ecuaciones diferenciales, que se trata de una herramienta matemática que podemos derivar, que podemos ser que podemos utilizar como que es precisamente como una derivada que viene de la forma física, se usan en la forma física, química y económica. También tenemos los tipos de resortes, el resorte libre, la energía, la fórmula para calcular la fuerza que ejerce el resorte, la fórmula que plantea ley de Hooke, que eso ya lo va a tratar mi compañero, el sistema masa-resorte, como le ven en las diapositivas, en lo que está presentando mi compañero, resorte de movimiento, que son los resortes al generar una circunferencia se conforma como movimiento armónico simple, y de las cuales se presenta con una sumatoria de fuerzas que aplican la segunda ley de Newton, de las cuales nos da como resultado esas fórmulas que he podido consultar. A continuación vamos a presentar lo que sería ley de Hooke. Dentro de estos podemos observar que principalmente esta ley nos habla sobre la fuerza, que viene a estar dada igual a K por X, siendo K una constante. Pues nos vamos a observar dentro de las imágenes las fuerzas que ejercen dentro de estos resortes de una manera horizontal, más que nada, en donde podemos encontrar fuerzas que se ejercen dentro de los mismos resortes, como son L, S, F, cada una de estas con su misma forma de interpretación, L siendo la longitud original del resorte, F la fuerza aplicada, S la longitud de alargamiento y K siendo una constante de la textura de cada uno de los resortes. Estos ya vienen definidos previamente. Una vez analizado este tipo de resortes de una manera horizontal, podemos conllevar a analizarlos de una manera vertical. En este caso se ejercería más fuerzas, aumentaríamos más fuerzas. En este caso podemos dar el ejemplo, como vemos en la imagen, de la masa M1 y de la masa M2, cada una de estas con un peso diferente, lo cual permite que la elongación de nuestro resorte, el alargamiento del mismo, sea más o menos elástico. Esta misma elasticidad hará que el resorte sin estirar y el resorte estirado tengan diferentes fuerzas de concentración. Matemáticamente hablando, si hacemos una sumatoria de fuerzas, podemos entender que habrá fuerzas que estarían en términos negativos y habrá fuerzas que estarían en términos positivos, dependiendo del grado de análisis. Siendo horizontal, el F igual a KX sería en manera positiva, y siendo en manera vertical estaría dada por F igual a menos K por X, como podemos observar en la imagen. Esto es lo que nos indica la ley de Hooke. Bueno, a continuación les voy a hablar un poquito de lo que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, o más conocida a fuerza, es igual a masa por aceleración. Esta nos dice que el cambio en el estado del movimiento de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que se imprime en este objeto y sucede a lo largo de la línea en la que se aplica la fuerza. En otras palabras, en cambio, en el estado del movimiento de ese objeto va a ser proporcional a la fuerza con la que empuja el objeto y va a moverse según la dirección en la que aplique la fuerza. Normalmente se tiende a hablar de la segunda ley de Newton como la que mencioné en el principio, que fuerza es igual a masa por aceleración. Sin embargo, llevándole al lado físico en resortes, nos dice que en el cuerpo solo puede moverse hacia atrás o hacia adelante cuando el resorte se comprime o se estira. Esto sucede cuando una masa ejerce una fuerza de la misma magnitud y viceversa debido a la ley de la acción y la reacción. Se le denomina fuerza de restitución, como vemos en la figura 1 y 2, donde nos muestra que la figura 1 es un resorte normal sin ninguna fuerza ejercida, y en la segunda figura hay una fuerza presente
Es por eso que este resorte tiende a estirarse. Respecto a la fórmula de la segunda ley de Newton, nos dice que la fuerza de restitución de nuestro resorte es proporcional en dirección contraria al desplazamiento del resorte. Dentro de esto también encontramos el movimiento libre amortiguado. En ecuaciones diferenciales, el movimiento libre amortiguado se considera que las fuerzas de amortiguamiento que actúan sobre un cuerpo son proporcionales a alguna potencia de la velocidad instantánea. Deducimos la ecuación ya que la fuerza original es fuerza igual a desplazamiento menos beta, veces donde le llevamos al mundo de ecuaciones diferenciales en donde nuestra ecuación es fuerza igual a masa por aceleración y la aceleración es igual a la segunda derivada del espacio con respecto al tiempo, que es igual a menos kx menos beta veces. Y la velocidad entonces va a ser igual a la derivada del espacio con respecto al tiempo, donde beta es una constante de amortiguamiento positivo y el signo negativo es consecuencia. Se podría decir que del hecho de que la fuerza amortiguadora actúe en dirección opuesta a la del movimiento. Dentro de este también encontramos el movimiento artigo forzado, que nos dice que dichas fuerzas pueden ocurrir cuando el resorte que está en el soporte se mueve verticalmente de cierta manera dada, tal como un movimiento periódico o cuando al peso se le da un pequeño empuje cada vez que alcanza la posición más baja. Dándole una explicación más matemática, el movimiento amortiguado forzado suponemos que está sujeto a la ley de Hooke, que además está amortiguado por un rozamiento en un fluido y que este está sujeto a una fuerza externa restaurada, que varía armónicamente con el tiempo. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las ecuaciones diferenciales del movimiento libre no amortiguado. Se divide la ecuación por la masa m, obtendremos la ecuación diferencial de segundo orden, en la cual podemos observar ahí la segunda derivada de x sobre la segunda derivada de t, que sería más la constante sobre la masa, x es igual a 0. O sea, se podría decir que la segunda derivada de x sobre la segunda derivada de t más la frecuencia angular al cuadrado de x es igual a 0, donde la frecuencia angular al cuadrado es igual a la constante sobre la masa. Ya. En la ecuación diferencial del movimiento amortiguado libre, se considera que las fuerzas del amortiguamiento que actúan sobre un cuerpo son proporcionales o alguna potencia de la velocidad instantánea, donde se puede obtener la siguiente fórmula. La masa de la segunda derivada de x sobre la segunda derivada de t es igual a menos la constante de x menos beta derivada de x sobre derivada de t. Ya. En la ecuación diferencial del movimiento forzado con amortiguamiento, aquí se toma en cuenta la fuerza externa función de t que actúa sobre una masa oscilatoria en un resorte. La inclusión de la formulación de la segunda ley de Newton da la ecuación diferencial del movimiento forzado. Yeah. La ecuación diferencial del movimiento forzado es igual a masa que multiplica sobre la segunda derivada de x sobre la segunda derivada de t, menos la constante de x menos beta sobre derivada de x sobre derivada de t, más la función de t. Al dividir esta ecuación por masa se obtiene la segunda derivada de x sobre la segunda derivada de t, más la segunda por la, más 2 por lambda sobre derivada de x sobre derivada de t, más la frecuencia angular al cuadrado de x más igual a la fuerza de t. Ya. En ecuaciones diferenciales del movimiento forzado sin amortiguamiento, se puede decir que se ejerce una fuerza periódica y no existe fuerza del amortiguamiento. No hay parte transitoria en la solución de un problema. Veremos también que si se ejerce una fuerza periódica cuya frecuencia es igual a o casi igual a la de las vibraciones no amortiguadoras libres. Ya. Definición matemática. El movimiento amortiguado, como se puede ver en el siguiente gráfico, el resorte, la masa y el amortiguador, tenemos las siguientes constantes. M es igual a masa del objeto, X a la posición del objeto y K la constante del resorte. H a la constante del amortiguamiento. Ya. El amortiguamiento ejerce una fuerza en dirección opuesta al movimiento con una magnitud directamente proporcional a la rapidez del objeto, donde sería la fuerza aplicada es igual a
a menos la constante del amortiguamiento, que es igual a menos la constante del amortiguamiento de X. En la segunda ley de Newton se dice que la suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Y en la ley de Hooke, el valor absoluto es igual a menos la constante de X. A continuación vamos a pasar a observar la definición matemática de la ley de Hooke. Esta está representada por la fuerza de fricción o fricción igual a menos K por X, que como ya antes la definimos, K viene a ser una constante multiplicada por X. Podemos observar que W es igual a fuerza de rozamiento, y a W la tomamos como la velocidad angular, y esta misma velocidad angular es igual a K por D. Esto nos da a entender que el resorte se estira a una distancia, Y por D, desde su punto, donde si Y es menor a menos D. Esto nos da a entender que la fuerza de rozamiento es igual a K, y haciendo el reemplazo, tenemos que viene a estar multiplicada por Y más D. Como podemos observar en la fórmula, en la segunda ley de Newton, hacemos una sumatoria de fuerzas, y esto la igualamos a la masa por la aceleración. Tenemos la velocidad angular menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Uno a uno vamos cambiando estos términos, donde que nos quedará la velocidad angular como K por D menos la fuerza de rozamiento K por Y más D, y esto igual a masa por aceleración. Una vez esto multiplicamos K por Y más D para que nos den los términos. Igualamos y sumamos o restamos términos semejantes, por ende nos quedaría masa por aceleración. Cambiamos el KY negativo al otro lado para que nos dé positivo, y esto sería a masa por aceleración más KY igual a 0. Esto nos viene a dar representando la fórmula matemática o la ecuación diferencial, donde que MY al cuadrado más KY es igual a 0. Esto nos estaría dando a entender que es una ecuación diferencial de enésimo orden, donde que tenemos M como una constante, Y como la diferencial, más K y esto es igual a 0. Podemos observar también un gráfico donde entendemos lo que es la representación del movimiento no amortiguado, donde que tenemos posición de equilibrio con una masa, tenemos un resorte sin ninguna masa y el resorte con una masa más pesada, por ende creará una mayor elongación dentro del resorte. Podemos observar la posición de equilibrio donde que tenemos, dependiendo de cada una de las masas, X se verá sujeta a ser mayor o menor que 0. Bueno, también nos cabe recalcar la segunda ley de Newton, que tenemos una fórmula que es masa es igual a la segunda derivada, que esto es igual a menos la constante K que ya hablaron nuestros compañeros, y X que es la elongación del resorte. Entonces, como damos a entender, la masa de la elongación del resorte más la constante por la X que es la elongación va a ser igual a 0, que sería una fórmula, una ecuación. Entonces eso le dividimos por la masa, que nos quedaría que X elevado a la segunda derivada más K, que es de la fórmula que ya hemos varias veces mencionado, y M sobre M. Entonces X, y esto va a ser igual a 0. Entonces con esto podemos calcular la frecuencia que nos puede servir como, vamos ahí, que es la velocidad angular al cuadrado, que es igual a K sobre M, que con esto podemos calcular la frecuencia. También la velocidad angular, que es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Entonces esto nos da como resultado, reemplazando la fórmula, X es igual a C1 coseno de la velocidad angular al cuadrado más C2 el seno de la velocidad al cuadrado. Entonces, como otros datos de expresa es el periodo que es igual a 2pi sobre la velocidad angular, la frecuencia que es 1 sobre el periodo, que son tres alternativas que se puede calcular. También es A, que sería una constante de una constante de elongación. Seno es igual
a la velocidad angular por tiempo y más del ángulo. Y aquí utilizamos lo que era la aplicación de Pitágoras para sacar el lado, que sería A es igual a la raíz cuadrada de C1 sobre C2 al cuadrado. Entonces, esto dando a entender, sacando la función de coseno, que nos da como resultado para sacar C1 y C2. Entonces, con la tangente sacamos los C1 y C2 y tendríamos la aplicación. Respecto a los temas que investigué, que fue la segunda ley de Newton, movimiento libre amortiguado y movimiento amortiguado forzado, realicé unos ejercicios en donde fueron las aplicaciones, en el cual el primero nos dice que consideremos una masa de 5 kilogramos sujeta a un resorte de constante de 20 newtons por metros. Sobre este sistema está actuando una fuerza amortiguadora de constante de 20 newtons por segundos por metro. Si la masa se suelta 2 metros por debajo de su posición de equilibrio con velocidad inicial descendiente de 1 metro por segundo, determínese la ecuación de movimiento del sistema. Aquí nos apoyamos con una figura, ya que es esencial para poder determinar nuestro ejercicio. Como nos dice que determinemos la ecuación del movimiento, lo primero que hice fue realizar mediante una fórmula general, la cual me ayudó a determinar M1, M2, Y1 y Y2, como nos dice la fórmula, que va a ser esencial para encontrar S1 y C2, y así lograr encontrar la ecuación general. A continuación también vamos a pasar a ver todo lo que sería un ejercicio aplicativo dentro de la ley de Hooke. Para esto igualmente nos reforzamos con un gráfico, lo que nos dará y nos ayudará a darnos cuenta del funcionamiento del ejercicio como tal. En este obtendremos una elongación, además de una ecuación, a través del peso establecido, dependiendo de cuánto sea la ecuación y dependiendo de la derivada que nos esté pidiendo. Aquí mismo como tal podemos observar, tenemos los datos, que es lo principal en sacar. Posteriormente a esto, obtenemos la ecuación como tal. Esto ya la vimos y la revisamos dentro de la teoría anteriormente con los demás compañeros. Sacamos de una manera directa y lineal nuestra ecuación, damos nombre a nuestra ecuación, sacamos, como ya conocemos, a través de un proceso simple de ecuaciones. Para este, que es un ejercicio muy sencillo en sí, optamos por darle condiciones iniciales para que tengamos una mejor idea de cómo es el funcionamiento y datos más precisos. Para en la primera condición reemplazamos t y x, y en la condición 2 reemplazamos t y x'. Una vez que cambiamos estos dos datos, solo cambiamos y obtenemos lo que sería C1 y C2, esto en datos generales, y los reemplazamos en la fórmula general ya previamente obtenida. Todo esto está dentro de las hojas que como tal hemos consultado y de los ejercicios que hemos desarrollado. Bueno, a continuación yo también, según los temas que hemos ido avanzando y hemos ido viendo, mi ejercicio ha sido el tal que nos da una ecuación en la cual que tenemos que calcular en un tiempo determinado y la elongación. Entonces, primero que nos dice que establezca un problema de valor inicial que describa el movimiento, que sería la fórmula de reemplazar XT es igual a 12t menos t al cubo y menos 16, que sería una ecuación. De las cuales se parte en base a lo que hemos aprendido en el transcurso del semestre, que serían las ecuaciones diferenciales, que como así tenemos ya en forma de t, que hacemos el conocimiento de variables separadas y tenemos aquí la cual se separa y integras a un lado y listo.
Y con eso tenemos el resultado, tenemos que reemplazar y ya tendríamos el primer resultado, el primer literal que se menciona en el ejercicio. El segundo resultado solo es reemplazarle en los tiempos que nos da, es el tiempo de 2 segundos y reemplazamos en igual de la ecuación que tiene que mencionamos inicialmente en el primer literal. Y solo reemplazamos y se nos da el cero que va al origen. Entonces, con todo eso, la partícula que va al origen, como se ha mencionado, tratado de ponerle un poquito de teoría porque para tener algo específico de explicar. Igual para t igual a 3 segundos también es lo mismo, solo reemplazamos y nos da una posición. Para t solo tenemos que reemplazar y sacar y resolver como el polinomio característico que lo hacíamos, resolvemos y nos sale un 2t, porque es una ecuación de segundo grado, sale un tiempo de 2 segundos positivo y uno negativo, del cual el tiempo nunca puede ser negativo, entonces le tomamos un tiempo positivo y es el cual nos determina el literal. Así está las evidencias del material mostrado en las diapositivas, del cual nos hemos basado, fundamentado en todo el material existente que está proyectando mi compañero. Muchas gracias. De acuerdo a los temas presentados anteriormente, yo igual realicé un ejercicio, el cual dice, supongamos que una masa de 2 kilogramos alarga 5 metros de un resorte. Determinar la ecuación del movimiento libre amortiguado si la masa se libera 2 metros por encima de su posición de equilibrio sin velocidad inicial, suponiendo que la fuerza de amortiguada es 4 veces de la velocidad instantánea. Aquí se puede observar un gráfico para poder asimilar el ejercicio. Se procede a presentar la fórmula con las diferentes partes, lo cual es la masa, la fuerza de amortiguamiento y la constante. De ahí mismo, del ejercicio anterior mencionado, se puede obtener los datos, la masa, la constante. Ya. Se procede a aplicar la fórmula general, obteniendo los datos A, B, C, A es igual a 1, B igual a 2 y se aplica en la fórmula general. Se obtiene M1 y M2, la cual es X1 es igual a Euler elevado a la menos T, coseno de T, y X2 es igual a Euler a la menos T, sen de T. Ya. Se procede a reemplazar X es igual a C1, Euler a la menos T por constante de T más C2 igual a C2 Euler a la menos T, sen de T. En las condiciones T es igual a 0, es igual al tiempo, X es igual a 2 a la posición y X es igual a X de primera derivada es igual a 0, igual a la velocidad. Esto se procede a realizar la siguiente operación. Luego se deriva la primera derivada. Después de la primera derivada se obtiene la respuesta, la cual es X a la C1 Euler a la menos T coseno de T más C2 Euler a la menos T sen de T. Se procede a reemplazar C1 y C2 anteriormente obtenido en la fórmula, en la respuesta. Después procedemos a obtener el factor común. Todo anterior mencionado se puede presentar con las hojas que hicimos. Para finalizar, podemos decir que mediante la investigación realizada se pudo concluir que en las aplicaciones físicas se usan o se aplican dos leyes en los resortes.
la ley de Hooke y la segunda ley de Newton, con las cuales hemos logrado realizar los diferentes ejercicios a través de las fórmulas matemáticas definidas. Esas serían las evidencias de la investigación y la bibliografía de las cuales toda la información ha sido sacada de libros y gracias.